Un saludo cordial. Continuamos ahora con la entrega 2 para hablar del subtema traducción en el tema síntesis de proteínas. Haremos un recordatorio de conceptos básicos como los tipos de ARN y también mencionaremos codón y anticodón para concluir con la traducción o síntesis de proteínas. Existen tres tipos de ARN. El ARN mensajero, que lo observamos acá, y lo vamos a representar con esta sigla, ARN y una M minúscula. El ARN mensajero lleva el mensaje del ADN nuclear para la síntesis de proteínas a los ribosomas. Luego tenemos el ARN ribosómico, que lo vamos a abreviar como ARNR. Este es la forma más abundante y está asociado con los organelos que sintetizan a las proteínas. El ARN se asocia con proteínas y forma los ribosomas. Y el tercer tipo de ARN es el ARN de transferencia, que lo abreviaremos como ARNT minúscula. Este se combina con una molécula de aminoácido y lo incorpora en la síntesis de proteínas que lleva a cabo en los ribosomas. Una vez formado el ARN mensajero, este sale del núcleo y se dirige a los ribosomas, donde tendrá lugar la síntesis de las proteínas. La traducción se realiza utilizando una secuencia específica de 3 bases del ARN mensajero, llamada triplete de bases o codón. Observemos la figura. Tenemos el ARN mensajero. Y aquí tenemos señalado un codón que está formado por 3 nucleótidos, 3 pares de bases nitrogenadas. Observen que un codón puede traducirse como un aminoácido específico, o como una señal de inicio de la síntesis de proteínas o como una señal de finalización de ella. Ahora observemos el ARN de transferencia. Esta molécula porta un aminoácido que corresponde a un codón específico del ARN mensajero. ¿Cómo sabe qué aminoácido debe de incorporarse a la cadena polipéptida que se está formando? ¿Cómo sabemos qué aminoácido va a incorporar o va a acarrear el ARN de transferencia a la cadena en formación? Bueno, un anticodón, observemos aquí, en la posición inferior del ARN de transferencia tenemos un anticodón, que también es un triplete de bases nitrogenadas, que corresponde o se complementa con el codón del ARN mensajero. Las bases en el codón es la base complementaria a la base del anticodón. Estas bases son complementarias entre sí. Solo cuando corresponden las 3 bases, entonces puede incorporarse el aminoácido en la síntesis de las proteínas. Los 20 aminoácidos proteicos están codificados por codones. La variante de codones y los aminoácidos para los que codifican forman lo que se denomina código genético. Observen que aquí tenemos la primera base, la segunda base y la tercera base. Un codón está formado por un triplete de bases. Para leerlo, la primera base, por ejemplo aquí, uracilo, la segunda base, uracilo, y la tercera base, uracilo, corresponden a fenilalanina. Decimos que el código genético es redundante porque un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Observen, uracilo, uracilo, citosina. Y vean que este codifica también para fenilalanina. Pero cada codón especifica solamente un aminoácido, aunque podamos tener
varios codones que codifiquen el mismo aminoácido, ese codón solo puede codificar un aminoácido. Decimos que el código genético es universal o casi universal, salvo pequeñas variaciones en algunas bacterias y en algunas eucariotas unicelulares. El código genético aplica para casi todas las especies, solo hay algunas pequeñas variaciones. Cada molécula transcrita del ARN mensajero es una copia de un gen que se utiliza por una célula para la síntesis de una cadena polipéptida. Si una proteína tiene dos o más cadenas polipéptidas diferentes, cada cadena está codificada por un gen diferente. La síntesis de proteínas se lleva a cabo en los ribosomas y tiene tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Aquí vemos un proceso de síntesis de proteínas desde la transcripción del ADN al ARN y luego la traducción, que es pasar esta información que está codificada como bases nitrogenadas en el ARN mensajero a aminoácidos que se enlazan en una proteína, cuyas proteínas tendrán una función celular específica. Ahora que ya hablamos de los conceptos básicos, podemos ver una animación donde se ve el proceso de traducción o síntesis de proteínas. Veamos. Una vez que la hebra del ARN mensajero ha sido formada en el núcleo, esta sale del núcleo a través de un poro nuclear y entra al citoplasma para iniciar la traducción. ¿Cómo la información del ARN mensajero es traducida a proteínas? Bueno, las bases nitrogenadas son agrupadas en códigos de 3 letras llamadas codones. El código genético contiene 64 codones. Cada codón codifica para un aminoácido específico. Hay 4 codones especiales, uno que codifica para inicio del proceso y 3 que codifican para finalizar la síntesis de proteínas. La traducción inicia con la unión de la hebra de ARN con la subunidad pequeña del ribosoma, en la región del codón de inicio. Cada aminoácido es llevado al ribosoma por un ARN de transferencia específico. El aminoácido acarreado es determinado por la secuencia del anticodón en el ARN de transferencia. La complementariedad de las bases se da entre el codón del ARN mensajero y el codón del ARN de transferencia. Después que el ARN de transferencia de inicio se une al codón de inicio del ARN mensajero, la unidad grande del ribosoma se une para formar el complejo de traducción y la iniciación es completada. En la subunidad grande del ribosoma existen 3 regiones llamadas sitio E, P y A por sus nombres del inglés. Durante la etapa de elongación, los aminoácidos individuales son llevados al ARN mensajero por el ARN de transferencia y la complementariedad entre las bases nitrogenadas del codón y el anticodón corresponde. Cada anticodón del ARN de transferencia corresponde a un aminoácido en particular. El ARN de transferencia cargado se une al sitio A del ribosoma y un enlace peptídico es formado entre el aminoácido en el sitio A y el aminoácido del ARN de transferencia unido al sitio P. Luego el complejo se desliza un codón a la derecha y el ARN de transferencia no cargado sale desde el sitio E del ribosoma y el sitio A es abierto para aceptar el próximo ARN de transferencia. La elongación del péptido continúa hasta que el codón de finalización es alcanzado y un factor de liberación se une al sitio A en el codón de finalización y el polipéptido es liberado desde el ARN de transferencia en el sitio P del complejo. El complejo ribosómico completo entonces es disociado y este puede reensamblarse para iniciar un nuevo proceso de síntesis. Recuérdense que el objetivo de la traducción es la síntesis de proteínas. Y hemos visto de forma sencilla con esta animación cómo este proceso se lleva a cabo dentro de las células. Con esto damos por finalizado nuestra clase de hoy. Hasta la próxima.